Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos a Romancero Talks, programa de charlas literarias organizadas por la librería Romancero Books en colaboración con los Institutos Cervantes de Londres, Manchester y Leeds. En la charla de hoy vamos a hablar sobre el libro Los buenos vecinos y otros cuentos y con su escritora Clara Pastor. Hola Clara, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Jorge? Muy bien, un placer tenerte de invitada. Am, Igualmente. Los buenos vecinos y otros cuentos forman parte de nuestro programa de charlas bajo el título de literatura de relatos. Este libro ha sido publicado por Acantilado. Acantilado es una editorial fundada en el año 1999 por Jaume Falcorba. En el año 2008 se incorporó al sello Sandra Hoyo, quien desempeñó los cargos de editora y gerente hasta el año 2014, cuando asumió la dirección. El catálogo se concibe como un espacio de reflexión transversal donde los libros de distintas épocas y géneros dialogan entre sí y van configurando un universo cada vez más rico. Tan decisiva como la selección de títulos es la edición de los textos, el cuidado con que se abordan las traducciones y la elaboración material y formal que distingue los libros de Acantilado no solo por su singular apariencia, sino también porque envejecen bien y permiten una lectura muy cómoda. Y doy fe de ello. Hoy, tras 20 años de vida, el sello reúne autores imprescindibles de la mejor tradición literaria europea, desde los clásicos hasta los contemporáneos, y ha abordado la esmerada edición de obras clave de la literatura universal como Memorias de Ultratumba de Chateaubriand, Los ensayos de Montaigne en la versión de Magui de Gournay o Gargantua y Pantagruel de Rabelais. Clara Pastor, nuestra invitada, es traductora y editora. Estudió Relaciones Internacionales en Barcelona y Literatura Comparada en Estados Unidos. Tras haber vivido de un lado a otro del Atlántico durante varios años, en el año 2009 fundó Elba Editorial en Barcelona, dedicada, perdón, dedicada principalmente al mundo del arte y los artistas y al ensayo literario. Compagina el trabajo de edición con el de traductora y empresariales en esa. Este que es una joya, querido Salvador, querido Lorquito, epistolario 1925-1936. Brilla por su ausencia. Es un placer tenerte invitada en Para este. mí también. Sí que estamos muy contentos. Los buenos vecinos es tu primer libro de relatos. Fue editado a finales del año 2020. Y bueno, para empezar esta charla me gustaría que nos comentaras de dónde surgió la idea de escribir estos 11 relatos, el tiempo que te llevó y cómo fue el proceso de escritura de ellos. Pues mira, fue un poco, no es que a mí se me ocurriera que tenía que publicar esos 11 relatos. Yo escribo desde siempre, desde que Ajá, recuerdo. Empezaba muchos cuentos, me costaba terminarlos, hacía poesías, y eso desde siempre, en cuadernos, a mano. ajá, eh, y luego, como en el año, pues no sé, igual 2010 o algo así, escribí 5 o 6 relatos que estaban escritos en inglés, porque es mi lengua no es mi lengua materna, pero es la lengua en la que fui al colegio siempre y a la universidad, y es la lengua en la que leo, ¿no? Fundamentalmente. ujú, Entonces los primeros cuentos me salieron en inglés y estaba viviendo ya en Barcelona, y un día, pues hablando con un amigo periodista, me dijo que estaba escribiendo una novela y yo le conté que también escribía y me dijo, ay, pues mándame tus cuentos. Le dije, bueno, están en inglés. Bueno, total, que me di cuenta de que o sea, tenía ganas de enseñarle lo que escribía a alguien. Y ajá, que aquí me iba a ser más complicado porque estaban escritos en inglés. Y este amigo me dijo, mira, es que no me da el nivel, o sea, no sé si están bien, si están mal. Y entonces allí empecé a escribir los cuentos en castellano. vale, Esto era pues el año 2012. Hice uno, luego hice dos, a veces tenía dos empezados a la vez, si no recuerdo mal, porque ya queda un poco lejos, y fui escribiendo pues hasta el año 2017, yo creo. Sí, ajá, porque hasta el año 2017 debí escribir el último, y entonces no eran 12, había más, había 14, si no recuerdo mal. Entonces, pues con un amigo que es crítico literario, con Ignacio Echevarría, también se quedó muy sorprendido un día de que yo escribiera. Dijo, hombre, pues mándamelos y me los leo encantada. Claro, primer momento de vértigo, los había leído
Gabriel Magallanes, que es un autor de la editorial, y Humberto Pasti, los dos ahora muy amigos y autores, que son, de hecho el libro está dedicado a ellos, y los dos los habían leído, pero claro, uno vive en Portugal y el otro vive en Milán y en Tánger. Y entonces, al ser una persona digamos, del establishment literario de aquí, pues los leyó y me dijo, no, no, esto lo tienes que publicar, o sea, y además forma parte del proceso del escritor, o sea, ahora tienes que mojarte, tienes que coger, meterlo en un sobre, bueno, ya no es un sobre, pero tienes que mandarlo a las editoriales que consideres. Él hizo una criba, hizo una selección, que eran 9, a mí había 2 que yo seguía creyendo que formaban parte del conjunto, y entonces pues los mandé a 3 editoriales, si no recuerdo mal, o 4. Y Sandra tardó mucho tiempo en contestarme, pero me contestó un mes de julio, pues mira, julio de 2000, no sé, 17 debía ser, y me dijo que le habían gustado y que los iba a publicar. Y claro, fue una alegría inmensa. Inmensa, claro. Y además, yo había trabajado, yo aprendí a hacer de editora con Vallcorba cuando tenía 20 años, por un azar. Vallcorba, tomando copas con otro amigo suyo, dijo que yo era la persona perfecta, yo era una analfabeta total, pero bueno, era muy joven y tenía muchas ganas de aprender, o sea que fue muy bonito, porque aparte de que Acantilado es una editorial que me gusta mucho y que creo que los cuentos están muy bien allí, bueno, claro, que Acantilado opinara lo mismo fue estupendo, porque una cosa es lo que opina uno o sea que eso fue una alegría muy grande. Me imagino que es un honor, ¿no? También que tu primer libro sea publicado en Acantilado. Bueno, yo creo que eso ayuda mucho, porque tú puedes publicar un libro magnífico, pero si lo publicas con una editorial pequeña que no conoce nadie, o la mía misma, que en el mundo del arte tiene un cierto prestigio, pero mi colección de narrativa, pues no hay forma no hay forma de que la gente se enganche y se venda, y son libros muy prestigiosos, muy buenos. Pero si yo me hubiera publicado en mi editorial, yo no creo que hubiera tenido las reseñas que tengo, porque un sello como Acantilado, claro, es un mundo muy pequeño y la gente también busca sus seguridades y piensa, bueno, pues si Acantilado lo ha publicado, se lo miran de otra manera. O sea que para mí eso fue una suerte muy grande. Bueno, ya has comentado en un par de ocasiones que el libro ha recibido unas críticas fantásticas, y es cierto, he leído unas cuantas. Y me gustaría destacar uno de los comentarios que hacen del libro, lo describen como un documento del alma. Y me gustaría que nos explicaras esa exploración del alma humana en tus relatos. Quizás es una pregunta que puede abarcar muchas respuestas, pero sí, yo considero que el libro sí que es precisamente eso, es un documento del alma en el que se hablan de muchas rupturas, de muchos pensamientos, ¿no? de los personajes. Leyendo el libro puedes entender qué es lo que algunos personajes piensan y cómo se sienten después de esas rupturas. Sí, es curioso. Oír hablar de tu libro es muy raro, o por lo menos para mí es muy raro, porque yo no pienso mucho cuando escribo, como te diría, no me miro nunca desde fuera. Nunca, por ejemplo, no sería capaz de escribir algo como diciendo, bueno, esto ahora se habla mucho de, pues no sé, de inmigración o de transgénero, para mí sería imposible hacer algo de fuera hacia adentro, como las personas que escriben novelas de detectives, es una cosa que me maravilla, porque claro, la novela de detectives es una trama que te inventas o que sacas de la página de sucesos, da igual. Entonces, en mi caso, cuando me mandaste la pregunta esta del documento del alma, pues no lo sé, supongo que sí, porque claro, yo escribo de las cosas que puedo escribir. Yo me fijo mucho en cómo se comporta la gente, intento imaginarme cómo se siente, muchas veces estoy muy convencida de que sé perfectamente cómo se sienten, otras veces me da mucha sensación de extrañeza el darme cuenta de que en realidad nunca acabamos de saber lo que el otro piensa y lo que el otro siente. Entonces, lo que a lo mejor se percibe en los cuentos como algo muy dramático y recurrente, que, insisto, yo hago sin querer, es esta cosa de que nunca llegamos a saber qué es lo que el otro siente, piensa, qué es lo que no nos dice porque no lo sabe, qué es lo que no dice porque lo esconde. Para mí la vida es muy así y no es una cosa dramática, es que es así.
completamente. Mm. Entonces, sí, un documento del alma, porque yo creo que o sea, lo más real que hay en los cuentos son las emociones, o sea, son los sentimientos, aquellas cosas que pasan por dentro. Por fuera no pasa gran cosa en mis cuentos. Y a veces me da miedo incluso repetirme, estar repitiéndome con los crepúsculos, con las casas, con toda una serie de cosas que sirven casi como de escenario, algo que en realidad está sucediendo en el interior. Pero insisto, no es que yo tenga un plan de diseccionar el alma humana, es que de momento es lo que sé hacer. A lo mejor un día sabré escribir una novela de 400 páginas con una trama intricadísima, ¿no? Muchas gracias. Leyendo los cuentos también he percibido una sensación, como una metasensación, voy a decirlo así, pululando, ¿no? O flotando sobre los cuentos de tristeza, una tristeza provocada por los desencuentros sentimentales de los personajes. Y creo que el mejor ejemplo de esto es el cuento titulado Cambio de piel. Y en otra de las entrevistas que has dado a los medios españoles, leí que tú comentabas cómo en la literatura española no era muy común leer o que un escritora escribiese sobre las rupturas de las parejas, ¿no? Sobre los desencuentros amorosos. Y me gustaría saber, por un lado, de dónde viene ese interés en escribir sobre eso y cuáles son tus referentes literarios, si es que has hecho un research, por decirlo así, para poder escribir sobre ello. No he hecho un research en absoluto, porque es más, las novelitas que se escriben ahora sobre los desencuentros entre las parejas, me da igual que tengan 30 años, 40 o 60, no son para nada mi género favorito. Okay. Lo que pasa que, insisto, escribo sobre lo que yo observo y claro, no puedo escribirte sobre la guerra de Afganistán, es una cosa que yo veo, que percibo, y yo me he separado 2 veces, entonces es una cosa a la que le he dado unas cuantas vueltas, Claro. ¿sabes? Y lo veo como un campo sí, de análisis humano. Yo creo que dice muchas cosas. También piensa que una ruptura entre una pareja es más común que una ruptura entre 2 amigos y puede ser también una representación de otras cosas, ¿no? Pues eso, personas que no se lo acaban de decir todo, que no se acaban de encontrar, o que sencillamente... Y no todos son de rupturas, porque hay algunos que son pues que son de niños o que son sí, de personas, Sí. de personas que no se acaban de encontrar. Pero no sé qué me has preguntado al principio, antes de los referentes. ¿De dónde viene ese interés de escribir sobre esa realidad? Y sobre esa... Bueno, hablaba al comienzo de la pregunta, hablaba de una tristeza, ¿no? De como una nube de Sí. tristeza que recorría, no todos cuentos, pero algunos cuentos. Bueno, decías, no, lo que has dicho al principio, que yo decía que en la literatura española se habla Sí. poco de las rupturas. No es tanto de las rupturas, lo que a mí me sorprende a veces, bueno, me sorprende, lo constato porque la literatura escrita en español para mí es una literatura extranjera. De la literatura española de España he leído muy pocas cosas, o sea, el Quijote no lo he leído todavía. Y me resulta muy rara, o sea, me resulta muy extraña. Es como si tú entraras en la literatura alemana. Para mí es casi, casi lo mismo. Eso es muy interesante desde ese punto de vista. Pero es que es así, porque Claro. yo, mi educación literaria y luego mis preferencias literarias están sobre todo en el mundo anglosajón. Pero no es tampoco una cosa muy metafísica. O sea, yo nací en Estados Unidos Y has estudiado allí, ¿no? y Claro. o sea, me he formado allí. Entonces yo tengo muchas cosas que son de persona americana, a veces una cosa como de sentido moral y a veces un desapego con las cosas. Es así, o sea, no sé de dónde viene, pero no es una cosa impostada. Entonces, esta observación mía respecto a la literatura española hay que tomarla con un grano de sal, porque no es que yo sea una conocedora y me haya dedicado a pensar en esto. He pensado en esto, en la literatura, a raíz de cómo se comportan las personas. No es que no hablen de las rupturas, es que yo creo que a veces el hispano tiene como una dificultad en hablar de cosas íntimas de una manera que no sea escatológica o que no sea bromista o que no sea vulgar o que no. Entonces a lo mejor quizá mi interés viene de eso, de retratar situaciones que a mí me parecen muy corrientes y que son cosas que se pueden decir y se pueden contar sin entrar porque tampoco hay una intimidad inmensa en esas historias. O sea, hay diálogo, hay cosas que se intuyen,
cosas que uno se tiene que imaginar, pero no hay muchas, o sea, no hay ninguna escena de dormitorio, no hay no están, porque yo tampoco sabría cómo contarlas, a lo mejor un día, pero sin embargo sí que hay esa cosa de la cercanía y bueno, y yo creo que la vida tiene un aspecto que es muy triste. Yo no soy una persona triste, pero quién sabe, igual ese aspecto triste, mi manera De, de digerirlo es escribirlo. Eso lo he pensado últimamente, no lo pensaba mientras escribía esos cuentos, pero con lo que estoy escribiendo ahora y porque varias personas me han dicho que son tristes, pienso, pues quién sabe, igual es tu manera como de, pues eso, de destilar el sufrimiento o de entender. sí, pero cuando me refería a tristes, y lo que tú has comentado ahora de la literatura española, no son para nada melodramáticas, ni son unos grandes dramas almodovarianos, son de la forma en la que los has escrito o de la forma en la que yo los leo, están llenos de sutilezas y no hay una intimidad dentro de un dormitorio, como tú comentabas, pero sí que son historias muy íntimas y delicadas. No son, son unas rupturas muy bonitas de leer, por decirlo así, ¿no? Son unas cosas muy llenas de detalles y muy cuidadoso, que Eso es es lo lo que que... falta a veces para mí en la literatura hispana, falta la delicadeza. Hay otras cosas, ¿eh? O sea, hay la exuberancia de la literatura latinoamericana, eh, hay cosas divertidas, pero a veces la delicadeza no está, pero es que tampoco está en los seres humanos, tampoco está en Cierto, eso es cierto. las relaciones, ¿sabes? O sea, en inglés hay un montón de expresiones, be careful, no sé, y aquí no está. Y yo no es que lo reivindique, es que yo me comporto más así y me choca pues esto, por una parte el pudor de no decir, pues me he separado o estoy hecho polvo porque no me han dado el premio literario y que esto se tapa con una broma y con... Ya. Entonces supongo que en mis cuentos seguramente me recreo un mundo que para mí sería más, bueno, pues no sé, más como es el mío interior. Ujú. Perdón por la obviedad de la siguiente pregunta, pero ¿cuánto hay de autobiográfico, que ya las, en cierta forma ya lo has dicho, y de autoficción en este libro, Clara? Yo es que, mira, lo de la autoficción me tiene, yo creo que me haré vieja intentando entender porque, no sé, yo creo que en toda la literatura siempre hay algo de autoficción, por lo que te Ujú, digo, porque escribir un libro sobre algo de lo que no sabes nada o sobre lo que sencillamente te has documentado, bueno, pues no sé, cada semana salen 100 de estos libros, pero ya se nota, o sea, dices, bueno, es un libro bien escrito, es un libro bien documentado, o bueno, la historia de este asesino tiene mucho, pero en la buena literatura siempre hay del autor. La cosa es en qué forma. Entonces, en los ujú, cuentos, digamos, en las tramas, no hay nada de autoficción. Hay algunos escenarios que son reales. No hay ningún diálogo que sea real. Si acaso puede haber una frase, porque esta es una manera de empezar un cuento, yo creo que les pasa a otros autores, ujú, escuchas una frase en un café, se te ocurre algo para describir una cosa y de allí puede salir todo un relato. Entonces, pues el escenario de Yucatán es perfectamente real, o sea, yo lo tengo en la cabeza, lo veo, salía a caminar por ahí, todo lo que tiene lugar en la tienda es imaginado. ujú. Seguramente en mi mente perversa es lo que sucedió en ese momento. Lo que pasa es que como somos personas bien educadas, pues yo en vez de enfadarme, me debí callar y debía pensar, menuda panda de energúmenos. Y el Ujú. cuento sale precisamente de esa frustración en esa situación. Cambio de piel, que es un cuento que igual resulta pues descarnado. Este, de hecho, Ignacio Echevarría lo sacó. Es completamente inventado. Nunca he estado en esa situación tan A mí, dramática. a mí me parece un cuento precioso, ¿eh? Pues es una situación completamente inventada. ¿Qué hay de autoficción? Sí que he estado delante de una persona, en este caso un hombre, que no me está diciendo lo que piensa. ¿Sabes? Es como la maravillosa frase de te querré siempre. O sea, te querré siempre es la mejor manera de mandar a alguien a freír monas, ¿no? O sea, Mm, no quiero que me quieras para siempre, quiero que me quieras ahora. Pues ese cuento es un poco un relato de lo que uno siente cuando se lo están quitando de encima, que es lo que está haciendo ese hombre. mm. Entonces, ¿qué hay de autoficción? Mira, hay una frase que yo creo que ya seré viejita y la seguiré repitiendo, de Marianne Moore, una poeta americana, que decía que las poesías son jardines imaginarios con flores reales.
Eso podrías hacer esa metáfora de muchas maneras. Podrías decir pues, que los cuentos son colchas hechas con retales. Entonces, lo que hay de autoficción allá son los sentimientos, las emociones, lo que yo observo en los humanos y recreo, pues porque tengo una cierta imaginación o un pensamiento figurativo, pero lo que hay de autoficción es eso, el resto es inventado. Vale, gracias. Me gustaría hablar de algunos cuentos en particular y me gustaría comenzar con Fuera de temporada y cómo el verano, unas vacaciones en España de una pareja europea, de la que creo que no se especifica de dónde vienen, y el encuentro con un animal muerto desemboca en la ruptura de dicha pareja. Y me gustaría hablar del fondo, perdón, y me gustaría hablar de cómo un acontecimiento casual, que es encontrarse con ese perro muerto, desencadena un desenlace que ambos personajes probablemente no tenían, no esperaban que sucediese durante esas vacaciones, aunque los dos ya arrastraban una mochila emocional, ¿no? con ellos. Yo creo que está, o sea, es una relación que está cogida con pinzas. Es cuestión de que venga un golpe de viento o de que algo tire de la manta, porque en el final del cuento se ve muy bien, ¿no? Sí, exactamente. Gracioso, porque un amigo me dijo, bueno, ya he leído los 2 primeros cuentos y he visto que los hombres son malos. Eso no es verdad. No, para nada. Y en este cuento le puse justamente este ejemplo. Le dije, no es verdad, o sea, en ese cuento la que es una histérica es ella. Sí. No es que sea el paradigma de la ternura, pero a lo largo de todo el cuento se ve que ella es una bomba de relojería. Y si no hubiera sido eso, hubieran sido los callos en la cena, porque ella está, que eso también es un poco, es un cuento un poco paródico, porque ellos son ingleses seguramente, podrían ser ingleses o americanos, pero por los nombres se ve que son anglosajones. Entonces, y él es un hombre de negocios y han llegado allá y tienen esta cosa también un poco irritante de cómo los anglosajones ven España. O sea, Sí. Hemingway hasta Washington Irving, o sea, hay toda una tradición sí. de toda esta cosa que somos muy primitivos, pero muy auténticos y muy tal. Y ella, que es una mujer densa, es una mujer puramente anglosajona en ese sentido, al principio le gusta todo, le gusta el vino, le gusta la sopa de grasa, le gustan los papeles, o sea, como que ella no está viendo nada. Y me dices, ¿por qué suceden las vacaciones? Bueno, en el Triunfo de la Botánica es un poco lo mismo. Cuando nos trasladamos para huir de algo, nos estamos poniendo en un envoltorio que es muy frágil, ¿no? Y que se rompe con mucha facilidad. Y de eso, ahí es lo que se ve, es una pareja que está rota, que están haciendo todos los trámites bueno, pues para intentar recuperar algo que seguramente ya no tiene. Y el animal ese, yo creo que ese cuento debía ser también una manera para mí de reflejar este aspecto más brutal que yo veo en España, que es muy atractivo y muy seductor, y que no digo que sea, o sea, sí, para mí este es malo en sí, pero otros países tienen otras cosas, la gente es muy civilizada y luego es muy, bueno, pues muy malvada por dentro, ¿no? Sí. O sea, que era como, poner un escenario que a mí me interesaba ver si podía reflejar en ese momento y sobreponer la historia de esa pareja ahí. Gracias. En el final del verano, Tobías es un niño al que le apasionan los animales y en el primer cuento, que se titula Los buenos vecinos, la niña va a buscar cigarrillos al bar para su padre y se enamora de uno de los gatitos que hay en el bar. En ambos cuentos hablas de la infancia como un espacio-tiempo para la ilusión, la esperanza, el cariño, en contraposición a la vida adulta de tus personajes, que está llena de amores no correspondidos o de relaciones rotas. Y me parece, supongo que has pensado sobre esto y que hay una idea detrás, pero me parece una contraposición interesantísima, ¿no? La infancia como, bueno, como ese espacio que te permite ser feliz, por decirlo así, en contraposición a lo que la vida adulta puede llegar a ser. Pues fíjate que no lo he pensado nada. Lo he tenido que pensar porque personas inteligentes como tú me lo han preguntado. Lo primero que me preguntaron, lo primero que me dijo Gabriel Magallas, me dijo, hombre, ¿ya te has dado cuenta que tus cuentos están llenos de niños y de animales? No me había dado cuenta. O sea, no, es lo que te digo, que uno escribe sobre el mundo que tiene dentro. Entonces, esos niños, tampoco es que yo esté todo el día fijándome en los niños, paso por una persona poco chiquillera. O sea, no,
pero me acuerdo muy bien de cómo era ser niña. Y ni siquiera me he hecho la reflexión de que la infancia sea un espacio feliz. Si me hacen pensar, claro, la mía lo fue. O sea, fue un sitio muy seguro, pero no fue un sitio idílico. O sea, yo recuerdo ser pequeña y querer ser mayor. Yo cuando Ya, era pequeña quería ser mayor porque me molestaba mucho que me mandaran a la cama. Me sigue molestando que nadie me ponga ninguna hora, ninguna... De verdad, es una cosa, o sea, he conseguido al final lo que quería cuando tenía 6 años, que es que nadie me mande a dormir. Entonces, no, yo no tengo esa visión de que sea un lugar idílico. Si me lo preguntas, te digo que la mía fue muy feliz. Es verdad que la vida se empieza a complicar en la adolescencia. En mi caso, no por fuera y por dentro, porque en mi casa era lo mismo. Ser niño era muy fácil, ser adolescente era más complicado, porque cuando eres adolescente es cuando empiezas a diferenciarte de tus padres. claro. Otro que tenga una infancia infeliz o incluso violenta, pues claro, describirá lo que para él o ella era la infancia, ¿no? Que a lo mejor es un sitio del que huir y no regresar nunca más, y no quieren tener nunca más hijos. Yo reflejo lo que para mí es, que es algo que recuerdo muy bien. Es un mundo lleno de curiosidad, que haces cosas que yo las sigo haciendo. O sea, lo que hace esa niña que saca a los animales de la carretera para que no los Para atropellen. salvarlos. Yo tengo 50 años y me sigo bajando de la bicicleta, les hablo, o sea, que no es una cosa que me haya inventado, como diciendo, qué mona es esta niña. Es una cosa, y para mí más que, para mí es un sitio al que vuelves, ¿sabes? Y no sé si esto será, yo creo que la riqueza de la mayoría de escritores es la infancia, ya te digo, sea un lugar idílico, sea un lugar, porque si te fijas, muchos hay algún momento en su escritura que abierta o encubiertamente se remiten a eso. O sea, es el lugar de donde sale todo. Y Ujú. para mí es muy claramente así. Entonces es un sitio al que vuelvo en busca de cosas, de mí misma, de cómo veía el mundo yo en ese momento. O sea, me parece algo muy recuperable. Es como lo que le dijeron, creo que fue a Paul Klee, que le dijeron, es que los artistas estos modernos dibujan todos como niños. Hombre, ojalá dibujáramos todos como niños. Los artistas nos pasamos el resto de nuestra vida Intentando. intentando recuperar esa manera. Sí, y esta Entonces tiene anécdota más que ver con eso. la escuché también, sí. Él decía algo así, decía algo también, eh, em, ojalá sería tan fácil dibujar de adulto con la libertad Exacto. con la que dibujabas cuando eras de niño, ¿no? Creo que era algo así, Sí. no estoy muy seguro. Uno de los cuentos que a mí más me han gustado y me han parecido bellísimos es Los que nadie fueron, donde relatas la historia de Eduardo y Elena, su amistad, su amor a lo largo de los años y un cariño mutuo, a pesar de haberse conocido y haberse casado con otras parejas. Y me gustaría hablar de ese concepto de amor juvenil o amor eterno, por decirlo así, o amor no correspondido de Eduardo y de Elena, y transcribiendo esto a otros Eduardos y otras Helenas, me gustaría hablar de ese amor de esa persona que conociste cuando fuiste joven o cuando fuimos jóvenes, o ese amor adolescente, o en tus primeros 20, o en tus primeros 20 años que has mantenido ese cariño con esa persona y has mantenido contacto y has mantenido, pues quizás hasta una ilusión, ¿no? De poder volver a estar con él o con ella. Pues mira, yo no lo tengo. O sea, eso es inventado, porque yo no tengo un amor así de juventud, de aquellos que te marcan. Y así Ajá, como tengo una infancia a la que volver muy claramente, no tengo eso. Y me iba haciendo mayor, iba pensando, bueno, ahora aparecerá, hasta que pensaba, hombre, si tienes 30 años ya no cuenta como el primer amor. He tenido otras cosas, ajá. pero eso que yo he visto en otras personas muy cercanas, que algunos se casan para toda la vida, otros supongo que lo llevan, o sea, para mí no es un amor de jovencísima. Y la historia se construye con una serie de elementos y de sentimientos reales, pero no es exactamente así. Es, ¿cómo te diría? Yo es que no sé decirte, claro, ese cuento ya hace, pues no 10 años, pero ya hace unos cuantos años que lo escribí. No sé si ahora podría escribir este cuento, Vale. ¿sabes? Escribiría otro, seguramente. Sí, probablemente sí, Pero claro. es una manera de indicar que las rupturas no tienen por qué ser feas y no tienen por qué ser rupturas. O sea, uno puede no estar junto
pues porque no se soporta o porque no tiene suficientes cosas en común, pero eso no significa que a esa persona no la quieras, que no la valores. Entonces eso es algo que sí que me interesa más, sobre todo porque por la cuenta que nos trae, si la gente se puede separar cuando quiere, si existe el divorcio, o sea, es mejor que nos eduquemos y que le veamos la parte positiva, ¿no? Entonces yo creo que tiene esa parte positiva, o sea, ese cuento tiene algo de desencuentro, de malentendido. Creo que la vida está llena de malos entendidos, suponiendo que no sea toda ella un gran malentendido. De los malos entendidos salen grandes cosas. O sea, en verdad es un cuento, como dices, es un cuento positivo y es un cuento bonito. O sea, Sí, yo lo encuentro como una evolución de una pareja, ¿no? También. sí. Que llamémosle pareja, llamémosle amigos, pareja de amigos. No sé, la evolución que toma es muy entrañable y es bonito leer ¿no? que, que de un desencuentro puede surgir otra cosa. Bueno, y tiene una parte oscura y una parte Sí, amarga también, también. sí. O sea, hay una parte muy realista, que es que la frase esa de que nunca es tarde, que es de las frases más idiotas de la historia, pues sí, hay veces que es tarde. Hay Mm, veces que es tarde, hay veces que uno se da cuenta, pues sí, de que a lo mejor esa persona pues te estaba diciendo que quería estar contigo, pero tú no te diste cuenta o estabas en otra cosa o eras demasiado orgulloso, lo que fuera. mm. Pero en cualquier caso el desenlace no ha sido malo, o sea, no se ha muerto nadie y el punto, digamos, oscuro es esa mujer que toda la vida se ha sentido en la sombra y que ha estado Sí, peleando con unos celos hacia... Pero esa es una figura que también me interesa porque existe. O sea, existe. Hay personas que se pasan la vida en la sombra y con una cierta amargura porque han conseguido lo que querían, pero se dan cuenta que no lo han conseguido. de que esa persona estaba en otro sitio. Sí, exacto. Mm. Me gusta que te haya gustado este cuento porque eres muy joven y normalmente le gusta a la gente más mayor. No sé por Bueno, tengo qué. casi 40 ya. En varios de tus cuentos, o varios de tus cuentos, perdón, transcurren durante las vacaciones en Tikal, Yucatán o Venecia. En Yucatán yo también me vi reflejado, que fue hace unos años no me acuerdo qué pueblo, y de repente me vi otra vez en ese pueblo caminando por las calles y tal. Bueno, algunos de estos cuentos suceden en Yucatán, Venecia, Tikal, y me gustaría hablar de cómo utilizas el verano y sus vacaciones para contextualizar las historias donde de repente detonan, ¿no? los acontecimientos. Y me gusta mucho cómo utilizas el verano, esa época que debería de ser feliz, ¿no? Cuando nos vamos de vacaciones, nos relajamos y somos nosotros, por decirlo de una forma, pero ahí es donde suceden todos los desengaños amorosos en tu libro. Pues mira, esto no me lo ha preguntado nadie todavía, ¿eh? Por eso te digo, es muy divertido hablar de los libros, entiendes toda esa teoría literaria de que los libros se escriben, pero entonces cada lector y que es una interacción y que pues cuando los has escrito dejan de ser tuyos. Conversando así es cuando lo entiendes, porque eso es una cosa muy teórica. Cuando no lo has experimentado, y esto que me preguntas, por ejemplo, pues no me había dado cuenta y no es una cosa intencionada, pero no es banal, porque el verano es mi estación favorita seguramente. Y es un Ajá, momento, hay ese poema precioso de Jaime Gil de Viedma, que no me gusta especialmente él, pero me gusta ese poema que habla de las noches del mes de junio. Y esas noches del principio de verano, para mí tienen algo como de promesa, ¿sabes? Como de que van a pasar muchas cosas y al mismo tiempo es un poco doloroso. Es lo contrario del día ese que tienes tú en Londres, ¿sabes? Es como son esas primeras noches en el Mediterráneo y inevitablemente eso, estoy improvisando, ¿eh? Porque no lo había pensado. Claro, una cosa que es tan bonita es inevitablemente tan frágil que está abocado bueno, a la y ahora estoy como problemas de autobiográfico, que es que yo he experimentado una sensación un poco antipática, pero que en cierta manera me la merezco, que es estar en el lugar adecuado, en un lugar que tú habías esperado y que te equivocadamente acompañada. O sea, vale. yo creo que las personas que han vivido un poco saben lo que es. Me imagino que habrá personas que no y no pasa nada, pero no es algo que le sea ajeno a todo el mundo, pues esa cosa de que, y te puede pasar, supongo, dando la vuelta al mundo con una mochila y yendo con 3 amigos, con una pareja es más típico, entonces es posible que haya un elemento de eso y luego que yo
siéndome muy antipática a la globalización, mi vida también está hecha de retales. O sea, yo vivo en una casa en Barcelona, pero es casi como una burbuja, no transito mucho por esta ciudad. Entonces, pues a lo mejor tengo cosas más destacadas de contarte de Antigua, aunque solo haya estado una semana, que del Raval, porque Ya. no voy nunca. Igual he estado 5 veces en mi vida. Entonces, como te decía, es como el idioma, no es una cosa impostada, es que refleja un poco pues cómo ha sido mi vida, de alguna manera. Mm, vale, gracias. Uno de los cuentos titulado El ángel necesario, me divertí mucho leyéndolo, porque es un cuento muy distópico en donde la protagonista se enamora de Felipe VI, nuestro actual rey, y en donde en esa historia también nos hablas de una relación de amistad a lo largo de las décadas y de una amistad amiga-amigo, entendida tal cual, ¿no? Um, Aunque al final hay un plot twist, vamos a decirlo así, cuando él lee la carta. Pero bueno, me gustaría hablar de ese concepto de amistad pura y distópica, porque toda la historia es muy... Creo que la distopía de la historia, del contexto histórico, ayuda también a esa amistad extraña, ¿no? Bueno, esa es otra cosa que yo creo que hago en mis cuentos también. En este caso, o sea, no siempre, pero o sea, en esta colección Ujú. has detectado el que hago algo que estoy haciendo en algunas de las cosas que escribo ahora. Esa mujer es un poco excéntrica, Sí. pero ese cuento es autobiográfico, porque yo estaba enamoradísima del príncipe Felipe cuando era pequeña, que es solo un poco más mayor que yo, me encantaba. O sea, a la que podía encontrar un hola, me miraba las fotos con las infantas, porque en mi casa no había, me parecía guapísimo y me parecía que era perfecto que yo me casara con un príncipe. Esto no se puede decir ahora con el transgénero y todo, pero yo quería casarme con un príncipe, ya me iba bien. Y hasta bastante mayor ya me hubiera gustado. Entonces, cuando el príncipe Felipe se prometió, a mí me pareció que se estaba equivocando. O sea, me pareció que no era una buena idea. Obviamente no es una cosa que vayas contando, pero son pensamientos excéntricos que yo no sé si todo el mundo los tiene, pero yo los tengo. Y entonces a partir de allí salió esa historia. Porque Ajá. pensé, bueno, ¿qué pasaría si yo estuviera lo suficientemente loca para mudarme a la Plaza de Oriente, que es la que está delante del palacio, a Coger un esperar ver pizza pasar el príncipe y decirle, oiga, o sea, esa señora se traslada allí pensando que la providencia era que en algún momento de ella cruces. tenga ocasión de decírselo, que es una locura, porque se Mm. entiende que es una mujer pues, que debe dar clases particulares, es de buena familia, pero no es tampoco que tenga un plan maquiavélico, es un plan loco, pero es un poco como la de esa pareja que dices que, pues, que se pasan toda la vida separados, pero que en realidad siempre se han querido. Y esto es un poco lo mismo, o sea, y Mm. ese impulso, que es un poco loco y un poco excéntrico y que raya lo inverosímil, se convierte ahí hace una vida ella, y hace un amigo, y es un amigo pues, que no está disponible, pero bueno, hasta que son viejecitos, durante 40 años o no sé. Es la típica cosa que la gente no se cree, pero que yo me la creo. Me la creo o sea, me la creo porque la vivo en cierta manera. Ujú. A mí me pareció una historia muy, muy interesante, muy... Bueno, al principio yo pensaba, para nada pensé que era que transcurría en un futuro, en el futuro, hasta que, bueno, hasta que llega una parte de la novela, la de la historia en la que lo lees y me pareció muy... No sé, me gustó mucho, me pareció bastante cómica también. No lo hice intencionadamente, o sea, lo que dices de distópico, claro, si he hecho la cuenta de los años, de hecho, creo que fue Gabriel Magallanes, que es un hombre muy racional y muy sensato y muy buen lector, que me indicó que ahí había algo que no encajaba. Es cierto, porque, o sea, si igual me colocamos a mí siendo una señora de 60 años, tenemos que esperar 20, con lo cual efectivamente está sucediendo en el futuro. Pero como tampoco se dice que sea Felipe VI, no sabemos. Tú lo has Mm. adivinado, pero yo no sé si todo el mundo lo pesca Vale. cuando lo leen, ¿sabes? No, o sea, en mi cuento no está pensado distópicamente, porque si te fijas, no están en el futuro, están en la Plaza de Oriente hace 20 años más bien, que es donde Sí, vivía mi abuela. Por ejemplo, ese escenario, yo conozco muy bien esa plaza y ese palacio y cómo huele y la luz que hay, cómo son esas casas, porque mi abuela vivía allí. vivía allí, claro. Sí. Vale, vale.
Terminas el libro, tu último cuento es New Haven, donde hablas de la muerte de un hijo y de cómo sus padres visitan la tumba año tras año por el aniversario de la muerte de ese hijo. Y a través de sus padres conocemos la vida del hijo, viajando por Europa, una vida semi-bohemia. Leyendo este cuento y otros cuentos también, he pensado, bueno, me los he imaginado muy cinematográficamente, por decirlo así, ¿no? Los he visualizado en películas, por decirlo así. Y no sé si te ha pasado a ti, les ha pasado a otras personas y te lo han dicho. Y te gustaría que alguno de tus cuentos fuese traducido, no trasladado o Adaptado. adaptado, gracias. Estaba pensando en translated, al lenguaje cinematográfico. ¿O serías como un Juan Marce que odiarías todos tus cuentos Es adaptados que a no películas? sé si es una cosa buena eso, ¿eh? O sea, no sé, me da miedo en un futuro abusar de eso, porque te digo, no, es fácil para un escritor que se repita en sus recursos. Es un poco contradictorio porque todos tenemos unos recursos limitados, los que escribimos. Hay Ujú, algunos que tienen muchos más. Yo no me considero una persona con muchísimos recursos, tengo los que tengo, espero desarrollar nuevos, pero no es una cosa, no sé si es necesariamente buena. Yo no los, la verdad es que no voy tan lejos como imaginarme los adaptados al cine, pero es que yo los, los visualizo mucho. De la misma forma que hay olores, hay sonidos, o ujú, sea, y me traslado a lugares reales, o sea, lugares inventados, sí, quizá el hotel ese de Venecia es inventado, pero veo la habitación, o sea, me la he inventado yo, pero la veo. Y en el caso de ese cementerio, es un cementerio por el que durante 2 años yo pasé cada día, está a las afueras de Boston, eh, entonces todo ese trazado yo lo he hecho muchas veces. No sé si es que tengo una gran habilidad para describir ese lugar físico o mm, es que yo lo necesito para ubicarme. ¿Sabe? No te digo que sea un ejercicio de virtuosismo, a lo mejor es que yo necesito estar tan pegada en el terreno y explicar cómo esa mujer se arrodilla y dónde pone las flores y dónde... Pero no es una cosa que yo haga self-consciously, ¿sabes? mm. Como... Eh, y siempre cuando los releo, que es muchísimas veces, pues saco cosas, pongo cosas, digo esto es superfluo. Y es verdad que están muy... otro amigo me dijo que el lugar físico era casi como otro personaje. Y es una buena manera de ponerlo. No se me ha ocurrido a mí, pero es Mm. cierto que es un poco así. Cuando yo estoy, lo que estoy escribiendo ahora, por ejemplo, la casa es realmente como si fuera un personaje más. Pero es que en mi estado de ánimo, cuando me siento a escribir, es un personaje más. ¿Sabes? Bueno, No y es... también supongo que porque nuestras casas en los últimos 12 meses han sido un personaje más o más importante que anteriormente, ¿no? Para Por, mí siempre ha sido así. vale, Pues siempre me fijo mucho. Me fijo vale. mucho cómo se ven desde dentro, desde fuera. Me imagino, ayer estaba sentada sola en mi casa y digo, se debe ver bonita desde fuera. Qué pensamiento tan raro, ¿no? Porque estaba viendo una casa horrible al otro lado del patio Mm. y pensaba, qué horror, Bueno, ¿cómo puedo vivir con esta luz, con esta... Pero esto siempre ha sido así. O sea, es otro elemento que yo creo que aparece con bastante frecuencia. bueno, a mí viviendo aquí en Londres, algo que me gusta hacer y súper cotilla es cuando vas paseando Ah, yo y, hablaba, y en Ámsterdam, en Londres y en Ámsterdam, mira, dije exactamente lo mismo y ayer. ves, ¿no? Las casas con las ventanas, con las Oh, cortinas abiertas. maravilloso. Bueno, yo vivo en una zona donde está lleno de casas victorianas, ¿no? De hecho, donde mi casa es una de ellas. Y tenemos las cortinas descorridas y es que es maravilloso, ¿no? Pasear Sí, y ver cómo las han, porque algunos los han convertido en 3 apartamentos, otras sí. no. Cuando ves desde la calle los dos salones unidos, queda hasta el jardín. A mí me encanta, me encanta. Bueno, es lo que decíamos antes de las rupturas y los sentimientos, que yo te decía que más que centrar en la ruptura es la incomunicación, o sea, esa cosa de que somos como continentes y que podemos ver hasta cierto punto. Ujú, Pero nunca acabamos de saber lo que el otro piensa, lo que el otro siente. Yo creo que las casas pueden ser también una metáfora de eso, ¿no? completamente.
porque salen bastantes cuentos, no sé si en estos o en algunos más recientes, pero incluso mudanzas, ¿no? Esa sensación de que han cambiado algo en la casa de enfrente. Se me ocurre que puede tener una relación con el continente del ser humano también, ¿no? Sí. Te quería preguntar, que ya has adelantado un poco, pero ¿qué estás escribiendo ahora, Clara? ¿O en qué estás Pues mira, metida? estoy escribiendo cuentos, claro, o sea, los cuentos estos, a ver, que no me quiero equivocar con los años. Sandra Hoyo me dijo que sí, y yo creo en 2017, en verano, eso seguro, y el libro salió un año y medio más tarde. Ujú. Entonces cuenta que estos cuentos yo acabé de escribirlos en el 2017 como tarde. Claro, yo seguí escribiendo, o sea, y sobre todo porque el hecho de que me publicaran el libro me animó mucho, Claro, porque yo hubiera seguido escribiendo igual, pero lo que más me ha cambiado el hecho de publicarlo es el hecho de que alguien lo publique y el hecho de que gente como tú lo lea, me invite a hablar de ello, pues que amigos de mi hijo me escriban o personas que hace tiempo que no veo me digan, me ha encantado tu libro de cuentos. Eso tiene, te diré que tiene no más sentido que la crítica, pero es complementario, claro, porque eso tiene un da un impacto. sentido. Es como, no puedes escribir, la gente que dice, no, yo escribo para mí, pues oye, francamente, yo para mí no escribo porque me aburre mucho, ¿sabes? Me gusta y me sirve construir algo que otros puedan entender y compartir. Es como escribir una sinfonía y dices, no, es que a mí me gusta oírla en mi cabeza. Dices, pues, no sé, con los cuentos, salvando las distancias, es un poco parecido, ¿no? Entonces yo seguí escribiendo cuentos y luego paré, creo que hice uno o dos, y estuve desde octubre hasta el año, hasta empecé en octubre y acabé en junio, escribiendo una cosa más larga, que creo que en algún momento estará bien, Ujú. pero que necesita mucho trabajo, porque, claro, es un cuento, en realidad no es una novela, es una novela, entonces pero es más largo. Entonces Vale, ahí hay, pues si tengo que echarle, cuando he terminado de escribir un cuento, si todavía le quedan 20 horas de trabajo o 30 horas de trabajo, imagínate una cosa que tiene 90 páginas en vez de 15. Entonces me coge un cierto vértigo, porque necesito, me gusta mucho, porque es una cosa importante de una serie de cosas y hay personajes, que es ujú, otra cosa que en mis cuentos hay personajes, pero en una cosa más larga desarrollas el personaje. claro. Entonces esto está como guardado en espera de poder trabajarlo y luego tengo cuentos que ya serían, yo creo, como para un libro nuevo, con uno más largo, que es el que estoy escribiendo ahora. Son distintos, eso también me da un poco de miedo porque es la misma persona y hay elementos que son comunes, pero hay experimentos de cosas pues que no he hecho antes, igual con un sentido del humor, pues no sé, más espinoso o más mordaz. Eh, y entonces no sé, porque ahí están, pero necesitan todavía una lectura y dos lecturas. Ujú. Están acabados, que eso a mí me da mucha tranquilidad porque digo, bueno, esto es lo que yo quería contar y está escrito. No sé cómo de mal escrito está, pero está escrito. Y ahí es donde empieza El el trabajo trabajo. editorial, claro. Entonces yo creo que hay un libro entero, pero que necesita mucho trabajo, o sea, como un Vale. año de trabajo. Y luego he hecho, en los últimos meses, el otoño pasado, intenté poner en orden algunas ideas de cosas de no ficción, cosas sobre las que me divertía o me interesaba pensar, pues los hijos cuando se van de casa, hay uno sobre la infancia, qué pasa con esta idea del matrimonio, una cosa sobre la odisea, y son cosas que hago como ejercicios, no sabiendo muy bien qué haré con eso, porque me gusta mucho el ensayo, pero los ensayos que me gustan son de gente famosa, que cuando son famosos escriben algo sobre la Odisea. A mí eso me sirve para pensar y no sé, eso de momento está en un cajón y está en un Bueno, pueden ser estado. reflexiones. Sí, pero yo las escribo siempre pensando que alguien las va a leer. O sea, mis reflexiones escritas en un diario, insisto, Sí. tengo muy mala letra y no me interesa nada leerme al cabo de 5 años. O sea, tengo No, pero me refería diarios. que si lo puedes publicar como reflexiones. Sí, a mí me gustaría que fueran cosas acabadas. Ok. Yo comparto todo contigo porque me divierte, pero esto está totalmente pero para las clases que doy, por ejemplo, me va bien poner las cosas en orden. La Ujú. Odisea es un libro que tenía muchas ganas de releer y me despertó varias cosas, no íntimas, o sea, son cosas como para compartir con un joven que está en la universidad, ¿sabes? Ok, sí.
Entonces, pero ponerlo en orden. O sea, no pensar, ay, es que tengo unas ideas tan buenas sobre la Odisea, porque escribir es muy sobering, como dicen en inglés. O sea, es un ejercicio de modestia inmenso, porque lo que está en nuestra cabeza cuando estamos caminando o tomándonos un gin tonic, todo es brillantísimo. Y cuando te sientas a escribirlo, la mayoría de cosas son un churro. Otra cosa es que la gente las publique, pero no es lo mismo tener una idea ocurrente que poder escribir 5 páginas sobre Y eso. Entonces, un desarrollar esa poco, idea. mi ejercicio va por ahí. Por ejemplo, a través de uno de estos ejercicios, con el que estaba profundamente insatisfecha, ha salido el cuento que estaba escribiendo ahora. ¿Sabe? O sea, me sirve como Vale. de campo de experimentación. No hay un proyecto ahí más que un ejercicio de disciplina y de lo que sea. Vale. Y con Elba Editorial, ¿qué nuevos lanzamientos tenéis? Pues mira, acaba de salir, que estará en librerías, un libro precioso de Truman Capote, Mm, que es un libro que todos los periodistas obviamente me preguntan si es inédito, y yo como no sé mentir, que más me convendría saber mentir, no es inédito, es un libro, es el primer libro de crónicas de Truman Capote. A mí me entusiasma porque es Truman Capote joven, antes de estropearse, como diría una claro. madre malvada. O sea, cuando escribe, cuando tiene un pie todavía en casa de sus tías y es ese chico que está fascinado con Nueva York y que está con su novio, que su novio lo que quiere es viajar y él lo que quiere es complacerle. Entonces es igual de agudo, pero es más joven. Y Ujú. entonces su visión de Europa cuando llega ya es preciosa y cuando habla de Nueva Orleans y de Brooklyn. Entonces es un libro que se publicó en Estados Unidos, creo, como el 51, 52, y aquí se hizo una edición de Plaza y Janés en el año 63, esas ediciones de los años 60 españolas, inverosímiles, porque es una traducción correctísima, no tiene nada que ver con el libro de Capote, o sea, hay pensamientos no, pero descripciones enteras. Que no existen en inglés. No, que está en un callejón abovedado con una fuente al final y en la traducción española está en una avenida sembrada de plátanos, por 4 equívocos de palabras que no debía conocer y no debía buscar. Entonces, está bien, pero no tiene nada que ver. Nada que Yo ver. pensé, bueno, voy a aprovechar la traducción, está muy bien escrita, pero claro, yo tenía el libro original en mi casa, entonces lo retraduje, que para mí fue un honor y una diversión tremenda. Entonces, en ese sentido es inédito, porque hay párrafos enteros que faltan, yo he añadido un texto sobre Sicilia al final, eso es lo que sale ahora en junio. Y luego, en otoño tenemos las cartas de Proust a su vecina, que es un Proust menor, pero muy bonito, porque, bueno, tenía una vecina americana que creo que se llamaba Mrs. Williams, que vivía en el piso de arriba, que estaba casada, pues, no sé, con un viajante de comercio, una señora bien americana. Ujú. Nunca se vieron, pero él le escribió pues esta serie de, no sé, 30 cartas. Entonces es un librito que saldrá en septiembre. Luego sale un libro precioso sobre Van Gogh, que no es propiamente una biografía. El autor es Julian Bell, que es de toda la saga esta de los Bell y Virginia Woolf. O sea, todo el grupo este de Bloomsbury, pues sus Sí. descendientes. Él es un pintor fantástico, como a la antigua, de estos como que hace unos paisajes y un hombre encantador. Y este libro, pues leí una reseña en el New York Review of Books, me gustó muchísimo, y es una visión de Van Gogh hecha por un pintor. Digamos, el interés que tiene es que es lo más alejado de la pedantería, de la De la crítica historiografía. en historia del arte. Sí, es una cosa muy, muy personal y al mismo tiempo completamente legible, porque Julian Bell es como un Amish, ¿no? O sea, es una cosa menos pedante y menos. Luego Bueno, sale los ensayos de Karen Blixen, hola. maravillosos, tampoco te voy a engañar, hay una edición de Losada de los años 80 que se llama Ensayos Completos, que es como un ladrillo, porque es un libro de, no sé, 400 páginas, que efectivamente está todo lo que escribió Isaac Dinesen de no ficción, incluida en la lista de la compra. Yo recupero la edición de los años 70, poco después de que muriera Isaac Dinesen, que se llama Daguerrotipos y otros ensayos. Entonces era un volumen más pequeño, pero allí están los ensayos y las charlas radiofónicas, que era otro formato que practicó Isaac Dinesen, están los mejores, o sea, por decirlo así llanamente, ya no Vale, los más representativos. Saco un texto que escribió sobre el matrimonio que es muy largo, que tiene su interés, un poco arqueológico, pero tiene su interés, pero no tiene lugar allí en los ensayos en esos completos. ensayos. Vale. Y luego
Y luego, un libro precioso sobre Morandi, escrito por, ahora no sé si sabré decirte bien el nombre, pero yo creo que es Luigi Magnani, creo que Magnani es el apellido, que es un coleccionista emblemático en Bolonia, no lo conoce nadie fuera de Bolonia, pero fue amigo de Morandi. Entonces Morandi es un personaje, aparte que a mí me gusta muchísimo como pintor, era un hombre muy reservado que vivía con sus dos hermanas, o sea, un tipo que nadie lo conocía. Seguramente Magnani, aparte de sus dos hermanas, fue el hombre que más lo conoció, una amistad completamente formal, un libro pues delicadísimo, o sea, con una modestia, a lo contrario de lo que se escribe ahora, que conoces a alguien una tarde y la gente te dice mis copas con García Márquez. Pero claro, es un documento importante porque son 70 páginas sobre Morandi, sobre su pintura, entreves sus hábitos, están las cartas que intercambiaron, o sea que sí será un libro muy bonito también. Y no sé, me estoy dejando uno, pero igual hago bien porque no estoy segura de cuál será el último. Vale. Esto es lo que hay hasta final de año. El de Morandi tiene muy buena pinta y el de Bangkok también. Bueno, yo es que hice Bellas Artes, entonces Claro. tengo. Uy, pues para el año que viene tenemos cosas. Recuperamos el libro de Velázquez de Julián Gallego, que es una obra maestra que está out of print desde hace no sé cuándo, y este es un español que escribe sobre Velázquez. El libro sobre Piero de la Francesca de Roberto Longhi, que es el gran historiador italiano del XX, intraducible, pero que José Ramón Monreal ha hecho una traducción excepcional. Excepcional significa que es legible, porque Longhi es casi ilegible. Y luego una figura que no conoce nadie fuera de Italia, que es Álvar González Palacios, que es un cubano que emigró a Italia, un hombre que ha conocido a todo el mundo y que tiene libros así de crónicas, entretenidísimos, muy eruditos. Él está especializado en el mundo antiguo. Y este lo he conocido a través de Artur Ramón, que también es autor de La Casa, y vamos a sacar uno de sus libros que se llama Solo Sombras. O sea que para los de historia del arte es un festín. Pues sí, sí que lo es. Sí que lo es. Muchísimas gracias, Clara, por Muchísimas gracias a ti, Jorge. Y espero que tu libro de cuentos salga pronto y hagamos otra charla, pero en persona. Tardará mucho, da tiempo a pasar 3 COVID y 3 pandemias, porque entre lo que tardo yo y lo que tarda Acantilado, habrás cumplido los 40 ya. Bueno, pues que los cumpla y que lo podamos organizar en face to face, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Clara. Hasta Y pronto. muchísimas gracias a todas las personas que habéis visto nuestra charla. Gracias a los institutos Cervantes de Londres, Manchester y Leeds por su apoyo, entusiasmo y cariño. Y bueno, gracias a Acantilado, a Clara, y nos vemos muy pronto. Yo transmito las gracias también. Para mí ha sido un placer hablar contigo y un honor que haya gente que me escuche. Gracias. A Hasta ti. luego.